Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan, la clase pasada continuamos viendo consecuencias de la ley de inducción de Faraday y en particular hablamos bastante de este dispositivo que simplemente era un cable enrollado, pero que daba forma a lo que conocemos como una bobina, que tiene la particularidad de que cuando circulaba una corriente se creaba un campo magnético en su interior intenso. Y eso, según Faraday, si la corriente era variable, hacía que, ¿se acuerdan? Con el fenómeno de autoinducción, apareciese una FEM entre los bornes de la bobina. Siempre que la corriente fuera variable, el campo interno eh, producido por esa corriente magnético iba a variar en el tiempo, actuaba Faraday y aparecía una FEM en esta parte del circuito que había que tener en cuenta. Eh, y lo último que hicimos, si mal no recuerdo, es analizar este circuito, un circuito que se llama RL, porque está compuesto, bueno, por una FEM, una llave, una resistencia y una bobina, y planteando, simplemente recorriendo, pensando que cuando esto se cierra, va a empezar a circular una corriente, y planteando simplemente cómo es la caída de tensión a lo largo del circuito, y nos damos cuenta que, por ejemplo, el voltaje de la batería epsilon tenía que ser igual a la caída de tensión para todo momento, ¿no? A la caída de tensión, primero desde este punto a este punto, sumada a la de este punto a este punto, ¿no? Y eso estaba metido no en esa ecuación, pero esta ecuación se derivaba exactamente de eso y daba al mismo tiempo una ecuación diferencial para entender cómo es la evolución temporal de la intensidad de corriente, porque esto tenía que satisfacer a todo tiempo. La resolvimos esa ecuación y quedaba esta forma funcional para describir cómo es el proceso el comportamiento de la corriente en función del tiempo cuando yo cierro esta llave, ¿no? Y daba que la corriente pasaba del valor inicial 0 a un valor asintótico epsilon sobre r. Este valor asintótico con la llave cerrada es considerar que la L es un cable, ¿no? Ya en el asintótico, fíjense que la corriente que circula es como si directamente estuviera solamente la resistencia y esto fuera un cable, ¿no? Epsilon sobre r. Pero en la parte para tiempos no tan largos, o sea, que se acuerdan que la escala temporal estaba por el tau definido como L sobre R, se veía esta subida exponencial que daba cuenta de una especie de inercia, o sea, que la intensidad no se acomodaba instantáneamente al valor asintótico, sino que le costaba cierto tiempo, y eso era consecuencia era la consecuencia física de la ley de Faraday en funcionamiento, ¿no? Porque cuando empezaba a crecer la corriente que empezaba a circular por esta bobina, la FEM que aparecía acá se oponía a ese crecimiento y eso daba lugar a este retardo en la subida de la intensidad. Bueno, ¿les suena esto que les digo? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría analizar este proceso, pero desde un punto de vista no de la descripción detallada de la intensidad de corriente, sino desde el punto de vista de la energía que está puesta en juego en este sistema. ¿Y eso qué significa? Bueno, si comparamos la situación inicial con la situación final, vemos que inicialmente yo no tengo cuando esto está abierto, no tengo ni corriente circulando, o sea, no hay nadie está haciendo trabajo sobre las caras para ponerlas en movimiento, eh, y en esta situación, en el asintótico ya, el tiempo es mucho mayor que L sobre R. ¿Cuál es la situación que veo acá? Bueno, tengo una corriente epsilon sobre R circulando por acá, alguien está haciendo trabajo para eso, ese trabajo ya lo conocíamos, es el que hace la batería, pero además tengo campo que antes no tenía. Tengo un campo magnético que se encuentra mayoritariamente, como les dije antes, lo vamos a despreciar en todos lados, menos en la bobina. En el interior de la bobina tengo un campo magnético, ¿saben? Que puede llegar a ser muy alto. Entonces, en este tipo de razonamientos, uno tiene que decir, bueno, si se creó algo, en este caso un campo magnético, alguien pagó por esa energía.
Entonces, ¿quién se les ocurre que es o sea, y el elemento que está entregando trabajo no conservativo a este sistema es, sin duda, la batería de esto? Entonces, el rol de la batería es dual, ¿no? Por un lado, entrega la energía necesaria para que las cargas estén en movimiento, o sea, genera una diferencia de potencial acá, ¿no? Las cargas, va a haber una corriente en este sentido, se va a empezar a acumular carga positiva de este lado, y la inyección de energía consiste en agarrar la carga positiva de acá y elevarla a su potencial, o sea, llevarla donde hay más carga positiva. Ese es el trabajo que ya conocíamos. Pero además de eso, tiene que haber habido una entrega de trabajo al sistema para crear este campo que antes no estaba, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánta energía entregó la batería en todo este tiempo para ver si entendemos cuánta energía se invirtió en crear este campo magnético. Bueno, la energía entregada por la batería es una expresión que ya la conocemos, ¿se acuerdan? La energía que necesito para agarrar una carga y elevar su potencial desde un lugar hasta un valor de potencial epsilon volt más alto es Q por epsilon, ¿no? Q por epsilon, perdón, sí, Q por epsilon, donde epsilon es la diferencia de potencial. Yo agarro una carga y le elevo su potencial, una garra Q, le elevo su potencial de 0 a epsilon y estoy entregando Q por epsilon joules de energía. Perdón, joules de energía. Ahora, si eso lo hago lo hago todo el tiempo, con un rate específico, la energía que estoy haciendo eso por unidad de tiempo es cuánta carga por unidad de tiempo está atravesando este lugar y le estoy elevando su energía, ¿no? Su energía potencial. Entonces, carga por unidad de tiempo justamente es la corriente. Y con eso les estoy recordando cuál era la expresión para la potencia entregada por la batería, ¿no? Es la carga por unidad de tiempo y para cada una de ellas eleva su energía potencial por unidad de carga en epsilon, así que la energía entregada por la batería para agarrar la corriente que llega acá y ponerla en el otro borne es I por epsilon. ¿Esto les suena? ¿Recuerdan esto? ¿Está bien? Está bien, sí. Sí, Bueno, sí. muy bien. Entonces es la potencia instantánea entregada por la batería. ¿Está? Sea lo que ocurra de este lado, yo sé que si hay una corriente que atraviesa una batería, esta es la energía por unidad de tiempo que la batería le entrega a todas esas cargas por unidad de tiempo. Muy bien. Ahora, eso significa que la potencia es la intensidad por epsilon que es la diferencia de potencial. Pero la diferencia de potencial, acuérdense que tiene que ser igual a esta caída más esta caída, ¿no? Y es lo que pongo acá. La diferencia de potencial entre los bornes de la batería tiene que ser igual a la caída por este material ómico, que es I por R, más la diferencia de potencial que experimenta una bobina que está siendo atravesada por una corriente. Y eso está dado, como vimos la vez pasada, por esta expresión que tiene metida la ley de Faraday, ¿no? Que me dice, bueno, si yo tengo una bobina acá, va a haber un campo magnético variable, eventualmente variable, y se acuerdan que habíamos llegado a esta expresión. ¿Sí? Entonces, epsilon es lo que está acá. Y esta es una expresión para la potencia instantánea entregada por la batería. Entonces, esa es la potencia, pero ahora yo quiero, me dice la energía por unidad de tiempo, esa es definición de potencia, energía por unidad de tiempo, ¿no? Son watts. Ahora, entonces, yo ahora me paro en un tiempo y digo, bueno, en ese tiempo, para tiempo, qué sé yo, 5 segundos, entre 5,01 segundos y 5,02 segundos, ¿cuánta fue la energía que entregó? Entonces, la energía entregada entre t y t más delta t es, que es esto que está acá, cuánta energía entregó la batería entre t y t más delta t, es la potencia instantánea por el intervalo de tiempo, ¿no? Porque esta es energía entregada por unidad de tiempo, en este delta t entregó esta cantidad de energía. Así que es esta expresión multiplicada por delta t. Así que me queda I cuadrado por R por delta t del primer término, y L por I por la derivada de I con respecto a delta t por delta t. Así que me queda DI. ¿Eh? Entonces, lo que me dice esto es que si dejo pasar un delta t,
entre el tiempo que estoy parado y me fijo cuánta energía voy a entregar entre t y t más delta t, va a haber una parte que va a ser esta y va a haber otra parte que va a ser esta, que va a tener que ver con si en este intervalo delta t, cómo varió la intensidad, ¿no? Para esta segunda parte. Esta primera parte, fíjense que lo que me está describiendo, I cuadrado por R, es la energía disipada en la resistencia. I cuadrado por R por delta T es la energía disipada en la resistencia. ¿Se acuerdan que este era, lo habíamos visto antes cuando vimos materiales ómicos, ¿no? El efecto Joule. Y esta parte que está acá, por otra parte, fíjense que es una energía, y voy a representar la energía que está en esta parte del circuito, que está almacenada en la bobina. ¿Saben? Vamos a llamar a la primera SUR y a la segunda SUL. Entonces lo que me dice esto es que la energía entregada por la batería, parte va a tener que ver con qué pasa acá, que ya les anticipo, ya lo vimos, es un proceso disipativo. En la resistencia se disipa energía, o sea, la corriente cede energía a la estructura cristalina en forma de agitación térmica, y la otra parte de la energía entregada por la batería va a quedar dando vueltas en la bobina. Ahora vamos a ver que va a quedar almacenada en la bobina y va a ser la energía que va a dar lugar a la creación de este campo magnético. O sea, es la energía asociada a la creación de este campo magnético. Entonces, eso es lo que estoy poniendo acá. Les recuerdo entonces la expresión. Y esta parte ya la conocemos. I cuadrado por R es la parte que tiene que ver con la disipación. Y me voy a quedar con este término nada más. Quiero analizar esta parte que está acá. ¿Saben? Esa parte que está acá es esta. ¿Saben? Y esto lo que me dice es cuánto cambia la energía almacenada acá entre t y t más delta t, ¿no? Ahora, si yo quiero entre un tiempo cero y un tiempo finito, no diferencial, sino finito, lo que tengo que hacer es sumar todas las contribuciones, todos los cambios en los intervalos delta t que me llevan desde cero al tiempo final, ¿no? Ahora, la dependencia del segundo término es implícita a través del tiempo y es explícita a través de la intensidad de corriente. Entonces, lo que me dice esto es que cuando aumenta la corriente, eventualmente si hay una dependencia temporal, la energía almacenada, la variación de energía asociada a la energía que se pone en juego en este elemento va a cambiar proporcionalmente al cambio que tenga la intensidad de corriente en ese tiempo, al cambio diferencial. Ahora, si yo quiero de vuelta ver un cambio entre la corriente, supónganse, la corriente cero que tenía acá y la corriente asintótica que tengo acá, tengo que integrar todos esos cambios infinitesimales que llevan desde la situación inicial a la situación final, y eso es lo que estoy haciendo en esta manera. Estoy acumulando todos los delta E asociados a los cambios en la intensidad de corriente, ¿no? Que es esta expresión que está acá. Y entonces, en todo el tiempo, desde que estaba sin corriente, con la llave abierta, hasta tiempos muy largos, donde ya tengo el establecimiento de una circulación asintótica, esta es la energía puesta en juego en este elemento del circuito. ¿Sí? Y entonces, es muy fácil de integrar. I cuadrado sobre 2 es la primitiva de I de I, y lo tengo que doblar entre epsilon sobre R y 0, que son los valores finales e iniciales. Así que lo que me queda, epsilon sobre R es el valor asintótico, el valor final de la corriente, que lo llamo I estrella, es que la energía almacenada en la bobina es L I cuadrado sobre 2, I cuadrado, perdón, donde I estrella cuadrado sobre 2. Esta es la energía almacenada en la bobina. Y es directamente la energía utilizada para crear el campo magnético B que aparece aquí. Bueno. Entonces, la batería, para poner en todo este proceso, parte de la energía que entrega se va a disipar acá. Esta es la parte que no calculamos explícitamente, pero ya sabemos que se va a disipar. Y parte de la energía que entregó
va a ser utilizada para crear el campo magnético. Y una vez que llegó al asintótico, va a seguir entregando energía, que va a ir siendo disipada. Esta parte va a seguir disipando energía, pero una vez que llegó al asintótico, el V no cambia, el I estrella es el final, y la parte energética de almacenamiento de energía en la bobina va a haber saturado, ¿no? A este nivel. Muy bien. Bueno, y entonces, lo que tenemos acá, en definitiva, si ustedes lo podemos pensar como un dispositivo para almacenar energía, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue agarrar parte de la energía de la batería y ponerla en modo campo magnético, ¿no? Entonces, almacenamos parte de esa energía en el campo creado. Y esto un poco ya lo habíamos visto con otro dispositivo, que sería como el primo, que si ustedes recuerdan, era el capacitor, ¿no? Cuando vimos el proceso de carga del capacitor, era análogo. Parte de la energía de la batería se usaba, la situación asintótica, ¿se acuerdan? Para tiempos muy grandes, era que la corriente dejaba de circular en esta situación porque se había terminado de cargar el capacitor, y una vez que se cargó el capacitor, este circuito queda abierto, ¿no? Porque por acá no puede circular corriente, por esta parte no puede circular corriente, y la situación final entonces es la del capacitor cargado, con corriente nula. ¿Está bien? Entonces, bueno, y en esta situación, fíjense, ¿cuál es la energía, energéticamente esta situación a qué corresponde? Bueno, yo tengo un capacitor cargado con una diferencia de voltaje entre las placas que es igual a la diferencia, a la diferencia de voltaje de la FEM, y si ustedes recuerdan, la energía almacenada en un capacitor era C por el voltaje, epsilon cuadrado sobre 2, ¿no? Esa era la energía almacenada en el capacitor. Físicamente, ¿qué es? Es la energía asociada al campo que se creó entre las placas del capacitor. Bueno, entonces esto puedo pensar como que el capacitor es un dispositivo donde almacenes parte de la energía entregada por la batería. Bueno, lo mismo ocurre con la bobina. Y fíjense que estructuralmente son muy similares las expresiones, que dan la energía almacenada en el capacitor y la energía almacenada en la bobina, ¿no? Una asociada a un campo eléctrico que se crea, alguien puso plata para crear energética para crear este campo, que fue la batería, cuánto puso esto que está acá, y lo mismo es lo que acabamos de estudiar acá para crear el campo magnético. Entonces, ambos son dispositivos utilizados en definitiva para, si se quiere, almacenar energía. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, avancemos un poquito. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es un circuito que vamos a llamar RLC, porque básicamente va a tener los tres elementos, ¿no? Un capacitor, caracterizado por el parámetro de la constante de capacidad C, una resistencia y una bobina, ¿no? Y el circuito que vamos a estudiar va a ser este que está acá, ¿no? Es una situación... A ver. Es una situación, disculpe. Es una situación con una llave abierta, y el capacitor inicialmente está cargado, ¿no? Fíjense que tengo una placa, una desbalance de carga Q0, tengo Q0 positivo y menos Q0 de este lado. Entonces, inicialmente tengo una diferencia de potencial aquí y el circuito está abierto. Entonces, si analizamos este circuito, fíjense que tenemos como dos conductores, una especie de dos conductores, ¿cómo sería la palabra? ¿Qué fue la palabra? Efectivos, como dos conductores efectivos. Todos estos elementos están en contacto óhmico, esta placa con el cable, con la resistencia, con este otro cable enrollado que constituye la bobina, hasta acá, y todo esto es un único conductor digamos, equivalente, todo puesto, y por lo tanto está en equilibrio, y por lo tanto está todo el mismo potencial, ¿no? Todo el mismo potencial. Y después tengo un segundo conductor, dado por esto y este cable y esta partecita de la llave,
que está aislado del otro, no está en contacto ómico con el otro conductor y está a otro potencial, ¿no? Esa es la situación inicial. Cuando bajo esto que está acá, creo un único conductor, cuando baja la llave, que bueno, y ahora tengo un desbalance de cargas, un desbalance de potencial, y por lo tanto van a empezar a moverse las cargas, y se va a crear una corriente desde la placa positiva hasta la negativa. Cuando baje la llave, va a dar lugar a una corriente que va a durar en principio. Ahora vamos a ver lo que va a ocurrir, ¿no? Pero entonces, inicialmente, tengo el capacitor cargado y no hay corriente circulando, ¿sabes? Y ahora voy a bajar la llave, todo esto va a quedar como un único conductor efectivo, y ahora va a tender a una situación, va a tratar de equilibrarse, ¿no? Porque acá tengo un desbalance, estoy fuera del equilibrio porque tengo una acumulación neta de carga positiva de este lado que hace que acá el potencial sea más alto que acá, entonces se van a empezar a mover las cosas para llegar al equilibrio. Lo que sabemos además es que la corriente, o sea, las cargas que se empiezan a mover son cargas que estaban acá, en esta placa. Entonces, todas las cargas que abandonan la placa esta son las que constituyen esta corriente. Y eso es lo que estoy diciendo en esta ecuación. Todas las cargas que dejan la placa son, esta derivada es negativa porque las cargas dejan la placa, le cambio el signo y constituyen esta corriente que se mueve como la estoy dibujando. ¿Sí? ¿Entienden esta parte que está acá? Ya lo habíamos visto en otras situaciones cuando vimos descarga del capacitor. Bueno, y como hicimos antes, siempre que tenemos un circuito, la ecuación dinámica, esto quizás es el mensaje para todas las cosas que estamos viendo. ¿De dónde sale la ecuación dinámica? Sale de recorrer las distintas partes del circuito cerrado, ¿está bien? Y pedir que la diferencia potencial que veo en una rama, o sea, cuando doy la vuelta tiene que compensarse. Así que fíjense, si llamo B a la diferencia potencial entre las placas, ¿está bien? Esta diferencia potencial tiene que ser igual a ¿qué? A la caída desde acá hasta acá, más la caída desde acá hasta acá. Y eso es lo que pongo acá. ¿Sí? La diferencia potencial tiene que ser igual a esto más esto. Lo único que lo puse todo el mismo miembro. Pero siempre hay una ecuación. La ecuación se deriva de ese razonamiento, y si ustedes lo tienen claro, listo, ya pueden plantear la ecuación de cualquier circuito de los que estamos viendo. Y esta ecuación se tiene que satisfacer a todo tiempo, por más que las cantidades cambien en el tiempo, siempre la diferencia potencial entre estos dos puntos tiene que ser igual a la diferencia potencial entre acá y acá más la de acá y acá. ¿Sí? Y eso es esta ecuación. Y entonces vamos a ponerle, escribirlo en términos de los parámetros de los dispositivos. La diferencia potencial entre las placas del capacitor tiene que ver con la carga del capacitor sobre la constante de capacidad. Y como vamos a trabajar con la variable independiente de la carga, en lugar de I vamos a poner menos dq a dt, que es esto que está acá. Y por lo tanto, donde dice la derivada de I a dt va a ser menos la derivada segunda de q a dt, ¿no? De I a dt menos la derivada segunda de q a dt. Y entonces, esta ecuación, que fíjense que es una ecuación diferencial de segundo orden porque aparece una derivada segunda acá, para la carga, es la ecuación del circuito que me dice cómo va a ser la evolución temporal de la carga. ¿Está bien? En el proceso en el transitorio en que yo cierro esta llave. La escribo de esta manera. El primer término es el término de orden 2, el término de orden 1, y el término que depende de la variable y no de su derivada, ¿no? Este se escribe de esta manera. Y esta es la ecuación diferencial con la condición inicial, para resolverlo, con la condición inicial que a tiempo igual a 0, tengo que la carga inicial era Q0, y además, como es una condición de orden 2, es una ecuación diferencial de orden 2, yo tengo que dar, además, para definir completamente la solución, no solo el valor inicial de Q, sino de su derivada, ¿sí? De la primera derivada de orden 1.
que es dar el valor de la primera derivada de R1, es dar, de dq de t, es dar el valor, en realidad, de la intensidad de corriente. Y mi problema, inicialmente, tiene corriente cero. Así que así está matemáticamente bien definido la ecuación diferencial que me rige cómo es la dinámica de la carga en este problema. Esta es la ecuación diferencial, condición inicial de la carga es igual a Q0, e inicialmente no había corriente. Me especifica este problema. Bueno, entonces lo que podemos hacer ahora es tratar de ver la matemática para hacer esto, y lo que yo les quería decir es que ustedes ya la conocen, esa matemática. Entonces vamos a hacer algo que desde el punto de vista de la física garpa mucho, que es pensar en otra cosa y descubrir una analogía que nos sirva. ¿Está bien? Y lo que les propongo entonces es que pensemos un ratito en este sistema que ustedes ya vieron en mecánica, cuando vieron mecánica. ¿Este sistema qué es? Es una masa acoplada a un resorte, y también hay disipación, hay una fuerza disipativa, esto es como una especie de frenado, ¿está bien? Y es esto, ¿no? Entonces, es una masa acoplada a un resorte, ¿no? Y ustedes tienen bastante, y vengo por este lado porque creo que ustedes ya tienen bastante intuición de lo que pasa en este sistema. O sea, si ustedes agarran en el equilibrio, esto va a estar en una posición de equilibrio, ¿no? Y va a estar quieto. Ahora, si ustedes estiran la masa, estiran el resorte y lo sueltan, va a empezar a oscilar, ¿estamos de acuerdo? Eso lo recuerdan, les suena. Va a empezar a oscilar, y ¿por qué va a empezar a oscilar? Y porque cuando yo agarro esta masa y estiro el resorte, va a empezar, aparece una fuerza restitutiva, el resorte lo tira para que vuelva a la posición de equilibrio, y eso lo va a poner en movimiento hacia los X negativos, hacia los X menores, perdón, hacia los X menores. Y claro, cuando pasa por este punto, tiene una cierta velocidad, así que se pasa de mambo, viene para este lado, no se queda en la posición de equilibrio, viene para este lado, y ahora el resorte se comprime, y nuevamente aparece una fuerza restitutiva que lo tira ahora para la derecha, y entonces esto empieza a oscilar, 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 y como tengo disipación, ustedes ya saben que eso eventualmente se va disipando, 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 hasta que se queda quieto en algún lugar. ¿Está bien? Eso espero que les quede en la cabeza, y que les suene, digamos. Entonces, matemáticamente, ¿qué era lo que estaba pasando? Y sobre la masa, yo puedo plantear la segunda ley de Newton, ¿está bien? Así que sobre el eje X, las fuerzas totales que actúan sobre la masa en el eje X tienen que ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Por esta derivada segunda. ¿Y cuáles son las fuerzas? Bueno, por un lado, la fuerza restitutiva, que era esta la fuerza del elástico, que fíjense que es proporcional al apartamiento de equilibrio. O sea, si yo agarro, empiezo a medir las cosas, pongo el 0 acá, en X de equilibrio, voy a poner el 0 acá, y mido, entonces, X positivos es cuando empecé a estirar el resorte, y cuando empecé a estirar el resorte, fíjense que la fuerza que aparece es negativa, va hacia la izquierda, y es proporcional a cuánto le estiré. Esa es la fuerza elástica. Y si yo hubiera agarrado la masa y lo hubiera movido hacia la izquierda, o sea, hacia los X negativos respecto al X de equilibrio, bueno, los X negativos dan lugar a menos K por X negativo, dan lugar a una fuerza positiva, o sea, una fuerza que lo tira a la derecha. Entonces, esa es la fuerza restitutiva. De acuerdo a donde esté, apunta hacia restituir el equilibrio. Y la otra fuerza que aparece acá es la fuerza que simbolizo con este dispositivo, con este... Si no, las palabras hoy, no importa, con este dispositivo amortiguador, una especie de amortiguador, y fíjense que esa fuerza es proporcional a la velocidad y opuesta, o sea, es una fuerza disipativa. Si esto se mueve para allá, aparece una fuerza que lo frena, y si la velocidad es para este lado, la fuerza aparece para el otro lado, y cuanto más velocidad, mayor es la fuerza, ¿no? Esta es una fuerza disipativa, que es esta que está acá. Entonces, esto me describe la dinámica de este sistemita, ¿sabes? Y lo voy a poner de esta manera, para que empecemos a entender algunas cosas, o establecer algunas
similitudes, porque fíjense que matemáticamente tienen la misma estructura, ¿no? La ecuación que me rige esta dinámica, que no tiene nada que ver en principio, con la ecuación que me rige la dinámica de este otro sistema. ¿Saben? ¿Todos ven eso? Que hay una, ¿no? Es una ecuación diferencial de segundo orden, donde tengo términos también de primer orden, y tengo también términos que dependen linealmente de la variable independiente que estoy analizando. Y aparecen de la misma manera. Y entonces fíjense que, bueno, en este sistema, esta es la ecuación diferencial y las condiciones iniciales tienen que ver con la posición inicial y la velocidad inicial. De la misma manera que son las dos condiciones que necesito para especificar esto que está acá. Pero fíjense qué interesante es esta equivalencia, porque lo que yo puedo hacer también es identificar los parámetros que en un sistema juegan el mismo rol que en el otro, otros parámetros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que lo que me dice qué tan lejos del equilibrio estoy, que es la variable X acá, qué tan lejos de la posición de equilibrio estoy, el rol lo juega la carga neta que tengo, el desbalance de carga, digamos, que tengo sobre la placa del capacitor. Si Q0 fuera 0, significa que estoy en la posición de equilibrio total, donde no tengo diferencia de potencial acá, y por lo tanto no va a pasar nada acá. Si pongo el sistema con Q0 igual a 0, el sistema se queda ahí y no evoluciona nada. De la misma manera que si yo dejo la carga, dejo la masa, inicialmente estaba en la posición de equilibrio, listo, el sistema no va a evolucionar. Entonces, Q y X juegan el mismo rol en el sentido que me dicen qué tan fuera del equilibrio está el sistema que estoy analizando. Acá el fuera del equilibrio tiene que ver con qué tan lejos de la posición de equilibrio estoy, y acá qué tanta carga neta, cuál es el desbalance de carga que estoy poniendo sobre las placas. ¿Todos ven esa primera analogía? Sí. Hay otra analogía interesante que, fíjense, ¿cuál es la variable que acompaña la derivada segunda? Bueno, en este caso es la masa, y acompaña la derivada segunda. Esto, si ustedes recuerdan, viene de la ecuación de Newton. A ver, permiso. Viene de acá. La masa es lo que acompaña la aceleración, y tiene que ver con la inercia, con el efecto. Cuanto más masa, ¿está bien? Cuanto más masa, mayor es la fuerza que tengo que hacer para proveer una dada aceleración, o sea, para cambiar el estado de movimiento. En ese sentido, este número juega, por eso se conoce como, está muy asociado con la inercia, porque cuanto mayor es esta cantidad para un objeto, más grande tiene que ser la fuerza para producir una dada aceleración, ¿no? Es el efecto de la inercia que aparece acá, y dado por el parámetro m. Ahora, el que juega ese rol es L, ¿saben? Que si ustedes se acuerdan, L también juega el rol de la inercia, porque se acuerdan que se oponía al cambio de cualquier cosa a través de Faraday, al cambio de flujo magnético, y en definitiva al cambio de la intensidad de corriente. Entonces, en ese sentido también juega un rol, el mismo rol de inercia, si quieren, de que no quiere que la corriente cambie, de que se opone al cambio, y que si yo quiero cambiar, bueno, voy a tener que poner lo que sería más fuerza, más diferencia de potencial desde afuera para lograr ese cambio. Entonces, en ese sentido, el coeficiente de inducción de la bobina juega el rol de la masa en este sistema. Después aparece la disipación, que obviamente acá tenía que ver con la variable gamma, ¿saben? Que tenía que ver con la proporcionalidad entre la fuerza disipativa y la velocidad, y acá el mismo rol lo juega la resistencia, R, que también tiene que ver con la disipación de la energía. Acá se calienta, y acá también se calienta, ¿no? Acá este dispositivo hace que la energía no se conserve, ni acá, ni acá. Y finalmente la fuerza restitutiva, que acá el rol estaba jugado por K, acá lo haría la constante 1 sobre C, ¿no? Ahora vamos a ver cómo juega eso. Pero es interesante esto, porque una vez que yo hago esta analogía, como yo ya sé resolver esto, sé resolver esto.
Entonces vamos a empezar a ver cómo funciona eso. Y para eso vamos a ver una parte simplificada de este circuito. Vamos a pensar que no hay disipación, que la resistencia es cero. ¿Está? No hay disipación. Tengo un circuito LC nomás. En la ecuación diferencial significa que esto es cero. Esto es cero. Y en este circuito significa que no tengo la disipación dada por este amortiguador. ¿Está bien? Saco esto que está acá. Entonces, en este sistema, si no hay disipación, la ecuación que me queda es esta que está acá, que si ustedes recuerdan, esta es la ecuación de un oscilador armónico. La derivada segunda de X con respecto al T dos veces, menos una constante positiva, K, M es una constante positiva, que termina siendo el cuadrado de la frecuencia angular, una constante positiva por X, cambiar de signo es igual a la aceleración, ¿no? Eso es la ecuación de un oscilador armónico, si ustedes recuerdan. Y aunque no lo recuerden, espero que les suene natural el hecho de que si no tienen disipación, si no hay rozamiento y si no hay disipación por el pistón acá, si yo a la masa la alejo un poco y la dejo, esto va a quedar oscilando todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que va a quedar oscilando todo el tiempo este sistema? Y eso era lo que era un oscilador armónico. No había disipación, se quedaba, si yo estiraba esto y lo dejaba evolucionar, esta ecuación me describía esa situación. Bueno, ¿qué les parece que va a pasar de este lado? Si yo cierro esto y dejo oscilar esto, ¿qué les parece que va a pasar? Y pasaría básicamente lo mismo que pasaría con el sistema de la masa y resorte, como quedaría oscilando Y en el lenguaje sin de las disipar. cosas de acá, ¿qué significa que quedaría oscilando? Y si la carga es la que es como análoga a la posición, sería como que la carga estaría oscilando en torno a cierto valor, digamos, como entre las placas quizás iría como alternando. Claro, exacto. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Porque lo que va a pasar es que cuando yo cierro el circuito, ya vimos que va a empezar a venir una corriente, ¿no? Una corriente por acá. El valor de la carga sobre el capacitor va a cambiar, va a disminuir. Va a llegar la corriente llega hasta acá. Va a llegar un momento en que no va a haber desbalance de carga, va a pasar por cero. Se va a cargar, además, ahora va a cambiar el signo, o sea, va a haber una acumulación de carga positiva de este lado y negativa de este lado hasta que llegue un máximo, y después va a ocurrir lo mismo para el otro lado. Y después para este lado, y después para el otro lado, ¿no? Eso es lo que parecería indicar la analogía. Me voy, empiezo con X positivos, la fuerza restrictiva me lo lleva hasta acá, pero no deja el sistema acá, sino que ahora pasa para este lado, llega a un máximo, pero ahora en el otro sentido, y una vez que estoy acá, que es un punto de retorno, vuelvo a pasar por acá, y vuelvo a pasar por acá, y vuelvo a pasar por acá. La analogía me diría lo mismo. Tengo una ida desde el equilibrio que me desbalancea con carga positiva acá, parecería que lo que debería pasar es que se establezca una corriente que haga disminuir la carga positiva en esta placa, hasta un punto en que paso por el equilibrio, que sería que la carga acá sea cero y acá también, pero después me voy de mambo, por alguna razón que ahora vamos a entender en este sistema, y voy al otro lado. O sea, acá se me acumula una carga negativa de este lado y positiva de este lado, y después me vuelvo para acá, me vuelvo para acá, me vuelvo para acá, ¿no? Entonces, matemáticamente, eso lo podemos ver de la siguiente manera. Esta ecuación, cuando desprecio este término, se puede escribir de esta forma, ¿no? Porque paso este para el otro lado y el L dividiendo, y nuevamente me queda menos una constante positiva que va a jugar el rol de omega cuadrado, de la misma manera que está acá, por Q. Y esta ecuación es tan ecuación armónica como esta que está acá. Y por lo tanto, yo sé que la solución de estas ecuaciones tiene que ser una constante por el coseno de algo que oscila en el tiempo con frecuencia angular omega, más eventualmente una fase inicial. Y entonces, esta es la evolución, la dinámica de la carga, compatible con esta ecuación. O sea, es una solución de oscilador armónico, pero ahora lo que está oscilando es la cantidad de carga que tengo sobre la placa del capacitor.
Y W, la frecuencia de lo que lo hace, no le queda otra que ser la raíz cuadrada de 1 sobre LC. ¿Sí? Ahora, y si tengo la carga, la derivo y le cambio de signo, y esa es la intensidad de corriente, que es lo que hago acá. La derivada de coseno es menos seno, cuando, menos seno por omega. Le cambio el signo, me queda Q0 omega por seno omega T más phi. ¿Sí? Y eso es lo que debería pasar acá. Entonces vamos a ver que tiene sentido esto. Entonces la carga, la dinámica de la carga debería ser esta que está acá. Y la dinámica de la corriente debería ser esta que está acá. Las dibujo acá en función del tiempo, ¿no? Es un coseno para la carga, ¿está bien? Y estamos asumiendo que phi es cero, entonces es un coseno que arranca a tiempo igual a cero. Como phi es cero, a tiempo igual a cero me queda coseno de 1, por eso estoy en el máximo acá. Si phi fuese distinto de cero, sería como un coseno corrido, pero vamos a asumir que phi, la fase inicial es cero. Entonces, tengo esta situación y un seno para la intensidad de corriente. Entonces, esto me describe, por ejemplo, fíjense la situación inicial. Tengo la carga, esto debería ser Q0, el máximo que es esta situación inicial, y inicialmente no tengo corriente. Y tengo, bueno, obviamente tengo el campo acá. Cierro esto es el punto A. Cierro esto, ¿y qué va a pasar? Va a empezar a circular una corriente. Circula una corriente, se empieza a crear un campo magnético acá, y va a llegar un momento en que al circular una corriente, el exceso de carga positiva de acá se empieza a compensar, ¿no? Y va a llegar un momento donde no tengo más exceso de carga, así que la carga neta acá es cero, pasé por este punto, y en ese momento justo va a coincidir con un máximo de corriente que está circulando por acá. Un máximo de corriente que está circulando por acá. Entonces, cuando llego a ese punto, estoy en esta situación. Q0 y máximo. Ahora, lo que va a seguir pasando es que por acá tengo corriente y tengo un campo variable, ¿no? Y que cuando empieza a disminuir empezaría a disminuir la corriente, ¿qué pasa? Va a aparecer una FEM acá que se va a oponer a esa disminución y va a ser la responsable de que siga habiendo flujo de cargas para este lado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Acá yo llego a un valor máximo. Digo, bueno, ya las placas de acá no están desbalanceadas, no debería haber o sea, no, el potencial en este punto debería ser igual que acá, pero lo que pasa es que tengo una situación con intensidad corriendo. Y cuando la intensidad empieza a bajar, empieza a actuar Faraday acá adentro, que se opone a esa bajada de corriente y generando una FEM que se opone a esa bajada de corriente. Y esa FEM es la que sigue impulsando la corriente para que siga viniendo, se siga acumulando carga de este lado, hasta que aparece una carga, un exceso de carga positivo ahora en esta placa, de valor Q0. Igual toda la que estaba acá al principio va a estar acá del otro lado. Y estoy en una situación donde tengo ahora la carga cambiada sobre el capacitor, máxima pero para otro lado, y fíjense que ya no tengo corriente y el campo acá adentro es cero. Entonces estoy en este punto. Tengo la carga negativa, siempre estoy analizando, para este gráfico es la carga sobre la placa izquierda, así que es la máxima negativa, y no tengo corriente circulando, y llega al punto C, que es este que está acá. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora lo que va a pasar es que se va a descargar esto, y va a venir una circulación para este otro lado. Entonces la corriente ahora se hace negativa, porque positivo era para este lado, negativo es para el otro, y empieza a circular para el otro lado, y vuelve a ocurrir lo mismo. Y el sistema entonces queda alternando carga positiva y negativa en las dos placas del capacitor, con una corriente que también varía armónicamente de esta manera que está acá. ¿Ven más o menos cómo es la dinámica de esto? Y cómo más o menos estas ecuaciones van de la mano con la física de lo que está pasando. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno.
Y acá es lo que les decía. Entonces, una vez que llega al punto C, lo que va a pasar es que ahora se va a empezar a descargar, pero para el otro lado. Y va a pasar exactamente lo mismo que veíamos antes. ¿Eh? Tengo para este lado, después acá de vuelta paso por cero, pero ahora con la condición de que tengo corriente dando vuelta para este lado, y lo que va a pasar de vuelta es que me voy a ir para el otro lado, digamos, y voy a terminar de cargar la placa esta que está de este lado. Entonces, y eso como no tengo disipación, una vez que tengo toda la carga más Q0 de este lado, vuelvo a pasar para este lado, y vuelvo a pasar para este lado, y vuelvo a pasar para este lado. Así que, en ese sentido, este sistema es tan armónico como este sistema. ¿Está bien? Ariel, tengo una Sí, pregunta. sí. Que esta oscilación sea armónica y que no sea amortiguada es como porque el fenómeno ese de autoinducción es como perfecto, ¿no? Como que todo, la bobina. Sí, exacto. Acuérdate que lo que hicimos fue poner la resistencia a cero, o sea, sacamos del circuito todo elemento disipativo y asumimos que esta bobina es ideal. De la misma Claro, manera que para vos de pedir un oscilador armónico real, o sea, implementar un oscilador armónico ideal, tenés que asumir que no hay ningún tipo de disipación y que este resorte es ideal, ¿sabes? De la misma manera. sí, sí, buenísimo. Gracias. Bueno. Entonces, la dinámica, vimos que la ecuación diferencial da lugar a una dinámica de oscilador armónico. Y ahora quisiera que nos ocupemos de la energética de este circuito. ¿Saben? Entonces, porque fíjense que pasa algo interesante acá, que es que en esta situación que va a ir oscilando, en algún momento voy a tener intensidad cero y el capacitor totalmente cargado, y en otros momentos, eso lo voy a tener en los máximos, acá en el siguiente, ¿saben? Y en los extremos, acá, ¿no? Y voy a tener entonces un campo eléctrico máximo entre las placas, que apunta en este caso para de izquierda a derecha, en este caso de derecha a izquierda, y en otros casos voy a tener un campo magnético máximo, que es cuando la corriente es máxima, acá, y voy a tener un campo eléctrico nulo. Entonces, o tengo un campo eléctrico, cuando tengo un campo eléctrico máximo, no tengo campo magnético, y cuando tengo campo magnético máximo, no tengo campo eléctrico. Y en el medio, bueno, voy a tener un poco de uno y un poco de otro, acá. Este no va a ser tan el máximo y este no va a ser tan el máximo. Y ustedes ya pueden empezar a ver ahí un juego entre la energía que tengo puesta en forma de campo eléctrico y la energía que tengo puesta en el armado del campo magnético. Cuando tengo la máxima energía toda ubicada en el campo eléctrico, no tengo magnético y viceversa, ¿no? Es como de la misma manera que en este sistema, que oscila todo el tiempo, parte de la energía está en modo de energía cinética y parte de la energía está en modo de energía de deformación elástica. Y cuando llego a los puntos de retorno, no tengo energía cinética y el resorte está lo más deformado posible, toda la energía es energía de deformación elástica, y en el punto donde el resorte no está deformado, toda la energía es cinética, ¿no? Entonces, y eso viene, digamos, viene de Zappa, si quiero, es una característica mismo del oscilador armónico. La dinámica es esta que está acá, pero además hay cantidades que se conservan. Es un sistema donde la energía mecánica se conserva que está acá. Y eso quiere decir que en todo momento la energía cinética más la potencial, que tiene que ver con la deformación del resorte, la suma tiene que ser constante en el tiempo. Bueno, lo mismo ocurre acá. ¿Saben? De hecho, fíjense, si hacemos la analogía a lo que llamamos, ¿a qué cantidad llamamos energía cinética en este sistema? Bueno, a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Con todo el derecho del mundo, la velocidad tiene que ver con la derivada primera de la variable de desequilibrio, que acá es la velocidad de x de t, y acá, ¿qué sería? Sería la intensidad, ¿no? De q a de t es la intensidad. Entonces,
yo no hago la cuenta, pero no le queda otra, digamos, a esta expresión, en este sistema, ser Li cuadrado sobre 2, ¿no? Si yo reemplazo las variables de un sistema por otro, lo que es válido para un set de variables debería ser válido para el set de variables asociado en el otro sistema. Entonces yo a esta combinación particular de parámetros del sistema del circuito tengo todo el derecho del mundo de llamarlo energía K, cinética si quieren, o un modo de energía que voy a llamar K. Y a esta combinación de parámetros Q cuadrado sobre 2C, que es a todas luces, desde el punto de vista de la ecuación diferencial, equivalente a K por X cuadrado sobre 2, tengo todo el derecho del mundo de llamarlo energía potencial. ¿Sí? O jugaría el rol, en este sistema, esta combinación particular de parámetros juega el rol que este sistema de ecuación de parámetros juega para este sistema. Y lo mismo esto con esto. Por lo tanto, si en este sistema la suma de mb cuadrado sobre 2 más kx cuadrado sobre 2 permanece constante, dada la dinámica impuesta por la ecuación diferencial, en este otro sistema, la suma de Li cuadrado sobre 2 más Q cuadrado sobre 2C también va a permanecer constante para a lo largo de la dinámica. Y fíjense que esto que está acá, recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, que es la energía que calculamos que entregaba la batería y estaba almacenada en el campo magnético de la bobina. Li cuadrado sobre 2 era la energía asociada a la creación del campo magnético acá adentro. Y Q cuadrado sobre 2C era la energía asociada al campo eléctrico que tengo entre las placas del capacitor. Entonces, esta expresión es la energía almacenada en la bobina, y esta expresión es la energía almacenada del capacitor. Una hace las veces energía potencial, otra hace las veces energía cinética, y en este circuito se mantiene constante. Entonces, este circuito no tiene disipación, y lo que significa es que la energía se mantiene constante, ya sea en forma de energía electrostática entre las placas del capacitor o energía del campo magnético que aparece dentro de la bobina. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace la dinámica, desde el punto de vista energético, es pasar energía de modo electrostático a energía de modo magnético, después electrostático, después magnético, y todo el tiempo la suma tiene que permanecer constante. De la misma manera que en este sistema, en todo momento, la energía cinética y potencial era constante. Entonces, déjenme ver una cosita. Bueno. Les dejo para ver esta diapositiva, esta figura, esta página, no sé cómo decirle, es la parte analítica de lo que les acabo de decir. Es escribir quién es Li cuadrado sobre 2 y Q cuadrado sobre 2C. Esto es uno, esto es el otro. Simplemente sacan factor común y les queda que, si bien cada uno de estos términos depende del tiempo, cuando lo suman, esa dependencia con el tiempo se va. Por lo tanto, la suma de los dos es independiente del tiempo y es la energía inicial del sistema, que es Q0 sobre 2C, que era la energía asociada al campo inicial, el que estaba sobre las placas del capacitor. Les dejo para que lo miren, ¿está bien? Con más detalle, no tiene mucha dificultad, y quería charlar un poquito simplemente de esto que está acá, para terminar antes del intervalo, y es, ahora sí, agregarle la resistencia, al mismo circuito agregarle la resistencia. ¿Está bien? Entonces ahora no desprecio este término. ¿Está bien? En el sistema equivalente es no despreciar la disipación ocurrida en este amortiguador. ¿Está bien? Y lo único que voy a recordarles simplemente es que en esta situación, ¿ustedes se acuerdan qué va a pasar? Bueno, estiro el resorte, lo suelto, supóngase o con velocidad inicial o sin velocidad inicial, pero si es sin velocidad inicial, lo estiro y lo suelto, y esto va a empezar a moverse, ¿no? Va a empezar a moverse hasta que se va a detener a algún lado. ¿Sí? Se va a detener en la posición de equilibrio. Y todos ven eso, que en este caso con disipación la dinámica sería esa. Y lo único que quiero hacer, no voy a resolver esta ecuación, sino que les quiero recordar que la manera en que
tendía al equilibrio del sistema con disipación, había como 3 regímenes, dependiendo si la disipación era muy fuerte o muy débil, ¿no? Porque si la disipación es débil, bueno, lo que yo espero es que haga varias oscilaciones, cada vez con menor amplitud, hasta que finalmente se detenga, ¿no? La masita, ¿no? Y eso ocurre cuando la disipación, R, es menor a esta cantidad. Estoy hablando de la disipación en este sistema. R es menor a raíz de 4L sobre C. ¿Sí? Y lo que ocurre en ese caso es que va a haber oscilaciones, ¿está bien? Esto va a empezar a oscilar cada vez la carga máxima que se alcance en cada oscilación va a ser menor, ¿está bien? Porque va a haber disipación en la resistencia hasta que llega a una situación de equilibrio con la carga igual a cero, ¿está bien? Y la corriente igual a cero. Entonces, eso corresponde a este tipo de oscilaciones, ¿está bien? Cada vez la amplitud es menor, cada vez consigo menor carga sobre los capacitores en cada oscilación, hasta que eventualmente disipé toda la energía inicial que puse acá. Se me frenó la masa, se me disipó toda la energía que inicialmente estaba puesta en el capacitor. Ahora, si la resistencia es muy grande, yo espero que haya mucha disipación acá, porque la disipación, acuérdense que es I cuadrado por R, aumenta con la resistencia, y entonces la energía almacenada acá se va a ir más rápidamente, y eventualmente, si esto es muy grande, directamente no voy a ver ninguna oscilación. Va a ser y de hecho, si es muy grande, si es mayor a esta cantidad, el movimiento no va a hacer ninguna oscilación y va a ser un movimiento donde va a ser, si lo hago con sonido, va a ser y se disipa antes de la primera vuelta, ¿no? Que hago esto que está acá. ¿Y qué pasa justo cuando la disipación es igual a esta cantidad, a raíz de 4L sobre C? Estoy en una situación crítica. En esa situación tampoco voy a tener ninguna oscilación, rápidamente el sistema va a ir al equilibrio, o sea, se va a disipar toda la energía y el exceso de carga no va a llegar a ser compensado, así que no va a dar ninguna vueltita. Pero fíjense que lo que tiene este punto particular, que se llama punto crítico, es que es mucho más rápida la disipación. Acá tengo que esperar cierto tiempo porque es muy lenta la dinámica, porque la R realmente es muy grande, pero acá quizás R no es tan grande y ocurre o sea, es lo suficientemente grande como para que ocurra una disipación efectiva muy grande, pero en escala de tiempo hacen que el sistema decaiga mucho más rápido. Eso es amortiguamiento crítico, amortiguamiento sobreamortiguado y amortiguamiento subamortiguado. Ariel, ¿te puedo hacer una pregunta, pero Sí. de la diapo anterior? Sí, claro. Es simplemente por algo que no me cierra del PDF, y no sé si estoy haciendo yo mal o está mal. ¿Puede ser que le falte un cuadrado al resultado? Al Q0 sobre 2C, ¿no es al cuadrado? No. A ver, sí. Para. Acá tengo un Q0 cuadrado. Acá, ¿no? Sí, acá un Q0. El Q0 va cuadrado, tenés razón. Ok. El Q0 va cuadrado. Sí, O sea, el resultado Q0, final, el Q0 sobre 2C termina siendo al cuadrado. sí, exacto. Perfecto. Exacto. Gracias. Bueno. Sí, porque fíjate, inicialmente la energía cinética era Q0 cuadrado sobre 12. ¿No? Claro, Era por eso que yo arrastraba ese cuadrado y no me terminaba de sí, cerrar. acá la pisé. Cuando saqué este Q0 de este paréntesis, debería haber salido al cuadrado. Ok, perfecto, aclarado. Y acá debería ser cuadrado. Sí, tenés razón, ¿eh? Gracias por notarlo. Buenísimo. No, por favor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a parar acá. ¿Está bien? ¿Hacemos un intervalo? 10 minutos. Bueno, 10 minutos, ¿está bien? A las 13 nos vemos de vuelta. Dale. Hasta luego. Dale, gracias.